Bueno, vamos a ver. Vamos con la primera de las investigaciones, las redes sociales en las ONGs. Bueno, esto es un estudio exploratorio, se hizo de percepción, de estudio de las percepciones que los responsables de comunicación de las ONGs tenían respecto a las ventajas y a los inconvenientes que veían para usar las redes sociales. Tienen más que ver con los miedos ante las redes sociales y con la percepción de buenos usos que se podían dar de las redes que con el uso real que estaban haciendo. No obstante, también hay algunos datos que hacen referencia a los usos reales que están haciendo de las ONGs. Antonio. Bien, buenos días a todos. Efectivamente, como acaba de comentar Isidoro, lo que os vamos un poco a explicar es cuáles son los resultados, las principales conclusiones, muy esquemáticamente, de una breve investigación que hicimos en la facultad, en Fuenlabrada, y cuyo objetivo era un poco conocer... Es que tengo un poco lejos el ordenador. Era un poco conocer cuál es el uso que hacen las ONGs de las redes sociales como canal de comunicación y también conocer cuáles son las expectativas que tienen ante este nuevo medio. Este objetivo, un tanto genérico, lo intentábamos traducir en dos aspectos un poquito más particulares: identificar las motivaciones y los frenos que estas organizaciones observan a la hora de usar las redes sociales y, en segundo lugar, recabar información o conocer las principales estrategias comunicativas que las ONGs plantean de cara a la utilización que en ese momento estaban realizando de las redes sociales y a la utilización que tenían previsto, ¿no? Llevar a cabo de las redes sociales como canal de comunicación. Para conseguir este objetivo, llevamos a cabo un pequeño estudio cualitativo basado en la técnica de los grupos de discusión, de los focus group, porque lo que queríamos era obtener información de todo ello consultando o dialogando con las personas implicadas directamente en el proceso de la gestión de la comunicación de estas ONGs. Bueno, hicimos una convocatoria a diferentes ONGs, a un gran número de ONGs, y bueno, el éxito fue bastante importante porque conseguimos que 16 miembros de ONGs vinculados a departamentos de comunicación de las ONGs participasen en este estudio de grupos de discusión. Los grupos tuvieron lugar pues, el 22 de marzo, se dividieron en dos grupos que tuvieron lugar el 22 de marzo y el 15 de abril. Lo que vamos a hacer es exponeros, Rebeca y yo, muy brevemente las principales conclusiones y las vamos a dividir o a distribuir en esos cuatro apartados. Por una parte, hablaremos de las percepciones que tienen de los aspectos positivos de la comunicación en las redes. Hablaremos también de la percepción que tienen de los aspectos negativos. Comentaremos algunas cuestiones sobre cómo planifican las ONGs la comunicación en las redes sociales. Y, finalmente, algunos aspectos relativos a la estrategia creativa o a la creatividad de los mensajes en esas redes sociales. Comenzando por lo primero, sobre la percepción de aspectos positivos de la comunicación en redes sociales, al menos son tres los aspectos que son recurrentes, que comentan de forma recurrente los participantes en los grupos de discusión. El primero es ese que tenéis ahí. Consideran, en términos generales, que las redes sociales permiten una comunicación más participativa porque implican una comunicación más directa y más transparente, y esto consideran que les facilita establecer relaciones estables, relaciones basadas en la confianza con los usuarios de sus organizaciones, de sus ONGs. Ahí nos hemos puesto junto a cada una de esas conclusiones algunas citas, algunos textos de lo que los participantes en los grupos de discusión nos comentaban respecto a esa cuestión, ¿no? Inciden, como podéis ver, pues mucho en la capacidad que tienen las redes para hablar de tú a tú a las personas, para mostrar transparencia, para superar el hermetismo que nos decían que en algunas ocasiones regía un poco la comunicación de estas ONGs, de algunas de estas ONGs, y, en definitiva, para superar esa comunicación unidireccional clásica o más habitual en los medios convencionales, en los medios tradicionales, ¿no? Y permitir un mayor grado de participación y de implicación, ¿no?, de los usuarios o de los simpatizantes de la ONG.
Hay que tener en cuenta que estas organizaciones, nos decían, nacen desde la sociedad civil, de manera que perciben en general muy positivamente todos aquellos instrumentos de comunicación que permiten implicar a capas lo más amplias posibles de la sociedad. Y se han dado cuenta, o se están dando cuenta de que para ello, para implicar a capas lo más amplias posibles de la sociedad, ya no es suficiente, ¿no?, con recurrir a los medios convencionales, lo que en publicidad llamaríamos medios convencionales, sino que las redes sociales cumplen en este sentido pues, un papel muy importante. Como consecuencia de esta utilidad de las redes sociales para permitir una comunicación más directa y más transparente y participativa, el segundo aspecto que señalan como otra cuestión muy positiva que ven en las redes sociales es que son instrumentos muy útiles para promover el compromiso ciudadano, en definitiva para crear ciudadanos comprometidos. Bueno, aunque los grupos de discusión se celebraron ya hace unos meses, los participantes en estos grupos incidían mucho en la capacidad que las redes tienen para movilizar a la sociedad y para concienciar a la sociedad respecto a la defensa, ¿no?, de determinados temas de preocupación social o a la resolución incluso de esos problemas, ¿no?, que existen en la sociedad. Nos decían todo esto, por supuesto, antes de que nuestro país evidenciase, ¿no?, con los movimientos del 15M, todo el gran papel, el importante papel que las redes sociales pueden tener precisamente en promover este compromiso ciudadano e implicar y movilizar a la sociedad en la resolución de problemas sociales. En todo caso, esto lo ponían en los grupos de discusión un poco en cuestión, ponían un poco en cuestión el papel o la importancia que a veces se da al número de contactos o al número de amigos que esas ONGs podían conseguir en sus perfiles en redes sociales. Y fijaros en la última de las citas que hemos señalado ahí, en la que uno de los participantes en los grupos de discusión nos decía algo como que tener un fan es tener un fan, pero a veces no es más que eso, que ese fan realmente se implique, se comprometa con las actividades de la organización, se comprometa en un segundo estadio con la resolución de los problemas que hay en la sociedad, es otra cosa distinta, ¿no? Y quizá, bueno, aunque consideraban que eran útiles estos medios para promover el compromiso ciudadano, lo ponían un poco en cuestión, un poco en duda, o tenían algunos recelos respecto a hasta qué punto esto podía llegar a ser así o realmente no. Bueno, y el tercer aspecto positivo que señalan en las redes sociales es el tremendo efecto multiplicador que tienen los mensajes que se difunden a través de ese nuevo medio. No solo el tremendo efecto multiplicador, sino también el hecho de que las comunicaciones que se hiciesen sobre su organización no fuesen impulsadas por la propia organización, sino por los ciudadanos, por sus simpatizantes, por los colaboradores de la organización, con lo cual otorgaba este tipo de comunicaciones un mayor grado en su opinión, un mayor grado de credibilidad, ¿no?, y un mayor grado de eficacia que aquellas comunicaciones que de manera un poco más unilateral se difundían tradicionalmente o ellos mismos difundían tradicionalmente a través de otros canales de comunicación. Bueno, en definitiva, consideraban que las redes permitían abrir un diálogo respecto a las organizaciones y a sus actividades, pero también un diálogo respecto a problemas sociales, a generar debate en la sociedad civil y aunque consideraban que ese diálogo, ese carácter dialógico de las redes sociales no estaba siendo suficientemente aprovechado por parte de las ONGs. Estos serían un poco los tres principales aspectos positivos, ¿no?, que veían en las redes sociales y que probablemente coincidan con la percepción que nosotros tenemos de los aspectos positivos de las redes sociales y la dimensión positiva que las redes sociales tienen como instrumento de comunicación también en otros ámbitos, no solo en el de la comunicación de las ONGs. En cuanto a los aspectos negativos, intentamos identificar, como decía Isidoro en la presentación, algunos temores o algunos miedos que las ONGs veían en la utilización de las redes sociales. Entre los más recurrentes conseguimos identificar tres, ¿no? El primero sería la pérdida de control de los procesos comunicativos, es decir, incidía muchas veces en sus comentarios y en sus opiniones en el temor que tenían a que se difundiesen excesivamente en sus perfiles comentarios negativos sobre su organización, sobre sus actividades, sobre sus proyectos, sobre las personas que participan en esa organización y especialmente
les preocupaban aquellos comentarios negativos o aquellos comentarios hostiles que fuesen contrarios a la forma de ser, a la forma de actuarse, de comportarse, de expresarse de la propia organización, ¿no? Varios miembros de los que participaron en los grupos de discusión comentan este miedo, ¿no? Inciden, ¿no?, en este miedo, aunque por otra parte, como contrapartida, también opinan que no suelen ser las ONGs la principal cancha de ataque, ¿no?, de los comentarios críticos en las redes sociales, sino que esto es lo que más suelen sufrir las grandes empresas, las grandes marcas, las grandes multinacionales, ¿no? Con lo cual, aunque temían que esto pudiese pasar, en el fondo percibían que no era, al menos por el momento, en la mayor parte de las ocasiones, una amenaza real. Este sería el primer aspecto negativo. El segundo aspecto negativo tiene que ver con la propia postura de la organización, especialmente los estamentos directivos, ¿no?, de la ONG respecto al uso de las redes sociales, con lo cual ya no es un aspecto negativo propio, interno a la herramienta de comunicación que serían las redes sociales, sino más bien externo, ¿no?, porque pertenece pues, a la posición un poco que la ONG está dispuesta a ocupar, ¿no?, en cuanto a la utilización de las redes sociales como canal de comunicación. Se quejaban de la falta de apoyo, muchas veces se quejaron en estos grupos de discusión, muchas veces interactuaron entre ellos quejándose de la falta de apoyo de los estamentos directivos, de la falta de una definición estratégica en el uso que hacían o que podían hacer de las redes sociales, y como consecuencia de todo ello, del hecho de que desde la dirección se infravalorase, se considerase un medio de poca relevancia, un medio poco importante, un medio poco serio, el de las redes sociales frente a otros medios con los que, según ellos, la dirección creía que podía obtener una mayor visibilidad, dígase la televisión, dígase los medios convencionales, la prensa, las revistas, etcétera, aunque la realidad demuestra que a veces para obtener esa visibilidad y esa presencia, ¿no?, en la sociedad tan importante puede ser un medio convencional como cualquiera de estos nuevos medios, ¿no?, de todo lo que implica la comunicación 2.0, y de hecho la realidad lo está demostrando así día a día cada vez más. Y ya por último lugar, existe otro aspecto negativo que sale a relucir varias veces en los grupos de discusión y que es un aspecto puramente práctico, pero no por ello menos importante. Se refiere a la multiplicidad de perfiles o a la diversidad de perfiles que muchas veces algunas ONGs tienen en las redes sociales, ¿no? Esto es un problema porque, según ellos, en lugar de utilizar las redes para ser más transparentes, como decía al principio, para superar el hermetismo, lo que estaban era contribuyendo a una cierta confusión entre los usuarios, ¿no?, entre los contactos y amigos de esas redes sociales, que percibían diferentes perfiles distintos y no sabían exactamente cuál era el verdadero o cuál simplemente era el que estaba adscrito a su país, etcétera, etcétera, con lo cual abogaban un poco por unificar los diferentes perfiles que estas redes tienen a nivel local, regional, nacional, internacional, ¿no?, en un único perfil. Estos serían un poco los principales aspectos muy esquemáticamente positivos que aprecian en las redes sociales y negativos que las ONGs pues, aprecian en este nuevo canal de comunicación. Continuamos con el tercer aspecto, buenos días a todos, que es el que trata de la planificación de comunicación. Sabéis que los focus group, los grupos de discusión, al tratarse de una metodología cualitativa y no cuantitativa, se trata de extraer las cosas que nos van contando y esquematizarlas, digamos, ¿no? Relacionar unas declaraciones con otras para poder llegar a determinadas conclusiones, ¿no?, como las que os estamos exponiendo hoy. El tercero de los aspectos que os decíamos que os íbamos a contar tiene que ver con la planificación de comunicación. También era un tema recurrente que apareció durante las conversaciones que tuvimos con estos responsables de comunicación de las ONGs. ¿Y de qué hablaban respecto a la planificación de comunicación? Pues en especial y en primer lugar de la necesidad de tener un plan de comunicación específico, pero un plan de comunicación online.
No todas las organizaciones de las que ha hablado Isidoro al principio en la presentación tienen departamento de comunicación. Bien, es verdad que en los últimos años están poniéndose las pilas, digamos, ¿no? y empiezan a trabajar mucho más en este campo de la comunicación, empiezan a estructurar sus comunicaciones, ya no son tan a ver qué sale, ¿no? Tan improvisadas. Empiezan a planificar y se dan cuenta de que la planificación es necesaria también en el plano online. Han empezado a hacer comunicación online como empezaron a hacer la comunicación tradicional, improvisando. Primero empezaron con las campañas de Navidad, ¿no? Campaña de publicidad navideña, sin haber planificado mucho más, y ahora en las redes sociales están trabajando también así, ¿no? Abrimos un perfil y a ver qué pasa, a ver cómo nos enfrentamos a ese perfil. Pues ven la necesidad de planificar online también. De hecho, algunos de ellos ya decían, nosotros ya hemos empezado a mirar qué objetivos nos planteamos dentro de nuestro perfil de redes sociales, cuáles son las opiniones que podemos intervenir o las que no, de qué manera podemos estar en redes sociales y cómo podemos trabajar en ellas, cuáles son nuestros objetivos a largo plazo. Y eso tiene que ver mucho con la necesidad de diseñar una estrategia consensuada por toda la organización, en la que todos estén de acuerdo y estén implicados, y para eso es necesario que sea una estrategia a medio o largo plazo. No se pueden tener resultados, no se puede esperar tener resultados inmediatos, sino que hay que pensar en la comunicación como un todo, como un global, meter la comunicación online dentro de ese plan de comunicación global. Algunas de las declaraciones que nos contaban, nos las hemos puesto también ahí, decían, estamos acostumbrados a que vamos a tener impacto ya, ¿no? Decían, algunas de las declaraciones nos decían, estamos mal acostumbrados, ¿no?, a que un vídeo de Lady Gaga tenga 20 millones de visionados, o a que un vídeo, un anuncio de la MTV pueda llegar a los 15 millones de visionados, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos, cuál es nuestro ámbito y posibilidades de trabajo y adecuarnos a eso. No podemos esperar tener esos 20 o esos 15 millones de visitas en nuestro perfil, ¿no? Tenemos que sembrar, ¿no? Decían, tenemos que lanzar una determinada comunicación online y esperar a que cuaje, ¿no? Y ir poco a poco, más despacio. No podemos tener la estrategia de comunicación que pueden tener este tipo de contenidos. En tercer lugar, aparecía en muchas ocasiones, y sobre todo porque nosotros les incidíamos mucho en cómo miden la eficacia de las redes sociales, ¿no? El hecho de que no exista un plan de comunicación online hace que la medición de la eficacia no se tenga en cuenta. Simplemente abrimos el perfil y a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente ese perfil es eficaz, está siendo eficaz, está llegando a la gente. ¿Para qué sirve ese perfil, ¿no? Y veíamos en sus respuestas que la mayoría de las organizaciones no tenían una medición de eficacia muy estructurada, ¿no? Miraban cuántas visitas recibían, cuántas opiniones se vertían, si creaban o no debates, si había posibilidad de que los amigos de mis amigos se unan a nuestra red, y poco más, ¿no? Nosotros queríamos ir un poco más allá y les insistíamos, bueno, pero tener un fan es tener un fan, que decía antes Antonio, es sumar uno más, pero esa persona se compromete con la organización, está identificada con la organización, o simplemente se suma como un amigo más y ya está, ¿no? Como quien se suma a un vídeo de Lady Gaga, ¿no? Y es ahí donde todavía las ONGs no saben muy bien cómo medir la eficacia. No saben muy bien cómo se puede saber si un amigo que tengo agregado a mi perfil está comprometido o no con la organización, si está o comparte sus valores, sus proyectos, o no lo está. Todavía ahí tienen las organizaciones una asignatura pendiente. ¿Cómo se va a medir esa eficacia de compromiso? Y en cuarto lugar, la puesta en marcha de esa estrategia, la puesta en marcha de ese plan, de esa estructuración de la comunicación online, que no solo debe ser a medio o largo plazo, sino que tiene que tener unos objetivos claros, una estructura clara, ¿no? Y ver qué consecuencias puede tener estar en la red. En muchos casos nos decían, bueno, si estás en la red tienes que adaptarte a la red y no puedes adaptar la red a ti, ¿no? Tienes que adaptarte a las características de esa red.
Claro, en muchas ocasiones quien se encarga de la gestión online de los perfiles es la única persona que hay en el departamento de comunicación, a lo mejor, ¿no? Y que dedica a la gestión en redes pues 1 hora al día, como mucho, para gestionar pues, las respuestas que se han vertido en su perfil, etcétera, ¿no? Y decían, las grandes organizaciones que ya sí empiezan a tener gente específica para la gestión online, empiezan a decirnos, bueno, es que le dedico las 24 horas del día, estoy conectado todo el día, no puedo desconectarme, tengo que estar siempre pendiente, porque soy yo o somos mi compañero y yo las únicas personas que estamos pendientes de esto. Y empieza a desbordarnos, ¿no? Organizaciones como Greenpeace, como Amnistía Internacional, que estuvieron en los Focus Group, nos comentaban eso, ¿no? Internet es 24 horas y eso supone que tenemos que estar con un trabajo muy intenso las 24 horas, ¿no? No podemos desvincularnos de eso, ¿no? Por eso decían cosas como, tenemos que saber en qué escenario jugamos, tenemos que saber cómo funciona Internet. No podemos adaptar la red a nosotros, sino que es la organización la que tiene que adaptarse a Internet. Eso en cuanto a la planificación de comunicación en redes sociales. Y en cuanto a la estrategia creativa, bueno, pues hay algunas cosas que eran repetitivas también en este aspecto. En primer lugar, la necesidad que hay de adaptar los mensajes al nuevo medio, de adaptar los mensajes a las redes sociales. Hasta hace bien poco las organizaciones volcaban el mismo contenido que volcaban en otros medios tradicionales, los volcaban a las redes sociales. Se han dado cuenta ya que es necesario adaptar esos mensajes a las características de las redes sociales. En algunos casos, dentro de los grupos de discusión apareció la idea de que esa adaptación a las redes, de que esa adaptación a 20 con 140 caracteres, hace que la adaptación pueda llegar a rozar la banalización de los mensajes. Y se dan cuenta de que, sobre todo los términos técnicos, aquello que era más farragoso, más denso, que solo entienden las personas que están dentro de los trabajos de desarrollo, de codesarrollo, entienden, ¿no? Esos mensajes no llegan al gran público, no llegan a sus amigos en las redes sociales. Por eso la adaptación es importante, pero tienen en cuenta y son conscientes de que se puede llegar a banalizar los mensajes, ¿no? Y que un mensaje tan corto como es la publicación de un mensaje en 20 con 140 caracteres nos puede dar lugar a banalizar, ¿no? A perder la esencia de la organización. Son conscientes de eso y saben que deben adaptar los mensajes. En segundo lugar, la necesidad de la estrategia creativa, de tener una estrategia creativa diferente a la que se utiliza en otros medios. Sobre todo porque hay un público diferente, porque la forma de interacción es distinta, porque, de hecho, porque existe mucho más nivel de interacción a través de redes sociales que a través de cualquier otro medio tradicional. Y eso hace necesario que la estrategia creativa sea diferente también, ¿no? Empezaban a plantearse algunas cuestiones que para otros medios no se habían planteado nunca, ¿no? Como ser agresivos, como crear debate, como ser críticos, como utilizar el humor, ¿no? En algunas ocasiones nos decían, no despreciamos ninguna forma de estas, de las que tienen las redes sociales, ¿no? Alguno de los participantes en el Focus Group nos decían, me niego a considerar que la organización, por tener unos fines serios, está reservado a gente seria y con actitudes serias, ¿no? Eso, a lo mejor en un anuncio de prensa, en un spot de televisión, en una cuña de radio, pues no se lo hubiesen planteado tanto, ¿no? Se tendía más a las actitudes serias y a la creatividad seria que a utilizar otro tipo de creatividades. Y ahora empiezan a darse cuenta de que las estrategias creativas en redes sociales pueden ir por otros lados, ¿no? Pueden ir por otros derroteros. La creación
creación de debate, la creación de crítica, la agresividad, empiezan a planteárselo. Es verdad que no se atreven todavía, ¿no? Esos miedos, esas limitaciones que decía Antonio, y sobre todo por la falta de apoyo de la directiva, del resto de la organización, los departamentos de comunicación todavía son reticentes a utilizar este tipo de estrategias, pero son conscientes de que los que crean debate son los que más visitas tienen, los que más amigos se agregan y los que generan más movimiento dentro de sus perfiles, con lo cual empiezan, bueno, pues a ver que por ahí puede ser una buena posibilidad para el futuro, ¿no? Para moverse en ese campo en el futuro. Después de todo lo expuesto, vamos a unas pequeñas conclusiones. Así no sé si vamos a tener tiempo para preguntas, pero vamos terminando y así si alguien quiere preguntar algo, opinar algo, pues tiene también opción, ¿no? Así para concluir, hemos observado que existen dos tipos de frenos en cuanto al uso de las redes sociales por parte de las organizaciones no gubernamentales. Por un lado están los frenos internos, los que se ponen ellas mismas, ¿no? Frenos como los que tenían hasta ahora en medios tradicionales, que es la falta de recursos económicos, la falta de recursos personales, ¿no? De personal que trabaje en ese campo, pero también la falta de apoyo desde dentro de la organización. En algunas de las declaraciones del apartado de los aspectos negativos decían, es que me ven en Facebook o en Twitter actualizando, o en Twenty actualizando el perfil y resulta que se piensan que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Que están tirando mi sueldo a la basura, ¿no? Se piensan que estoy pues eso, perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, esa falta de apoyo es uno de los frenos internos que tienen, ¿no? Y la falta de recursos, como siempre. Y por otro lado, el freno externo, que ponía también Antonio, y que es realmente lo que más les preocupa, lo que más nos repetían en los grupos de discusión, y es la pérdida de control. Yo publico mi perfil, pero es que cualquiera puede entrar, cualquiera puede opinar, cualquiera puede criticar, ¿no? Y en ese sentido, la falta de poder recuperar su imagen, sus valores, en el caso de que sean criticados, pues les preocupa bastante, ¿no? Lo que también sugiere la posibilidad de que exista una estrategia también de comunicación de crisis, ¿no? Pero ya entraríamos en un terreno mucho más amplio, ¿no? Pero la necesidad también de pensar qué vamos a hacer si surgen este tipo de críticas, este tipo de debate. Y de cara al futuro, ¿qué podemos proponer para las ONGs, para la comunicación de las ONGs? Bueno, pues que es necesario, a pesar de todos esos frenos, que incorporen las redes sociales en su estrategia de comunicación. No pueden olvidarse de las redes sociales, ya no pueden olvidarse. De hecho, ya si no están en las redes, empiezan a no estar, ¿no? Como pasaba antes si no tenías una página web, no estás en Internet, no existes. Ahora, si no estás en redes, pues existes menos, ¿no? La necesidad de identificar unos fines, unos objetivos concretos, identificarlos y seleccionarlos. Y eso hace necesario una implicación de la organización, un plan de comunicación específico, el pensar, el pararse a pensar qué redes vamos a utilizar, por qué las vamos a utilizar, cuáles vamos a descartar porque no nos interesan. Que Twitter solo me permite 140 caracteres, pues no lo utilizo, ¿no? A lo mejor no me interesa. Saber que las redes no garantizan el éxito. Utilizar redes sociales no garantiza el éxito, ¿no? Hay que saber utilizarlas, hay que utilizarlas bien, pero puede ser que en algunos casos haya otro tipo de medios tradicionales que nos puedan ser más útiles, ¿no? En determinados casos. Las redes sociales no son la panacea, ¿no? Para todo, ¿no? Por eso hay que ser conscientes de las limitaciones que tienen las redes sociales y meternos en otros medios, apostar por otros medios en el caso de que consideremos que son más útiles en determinados casos. Por supuesto, el perfeccionamiento, la necesidad de perfeccionar, de investigar, de averiguar cómo puedo medir la eficacia de los comentarios que cuelgo en las redes sociales. Y eso que hablábamos de la necesidad de medir la eficacia de compromiso, ¿no? No solo de cuántos, sino
de cómo, ¿no? Si realmente están comprometidos o no, y si me está sirviendo, y no solo estoy aumentando el número de visitas, el número de amigos. La necesidad de adaptar los mensajes, eso que os comentaba antes, de no lo que utilizábamos para prensa no sirve para redes sociales y hay que poder adaptarlo. Y hay que hacer un esfuerzo creativo e innovador. Algunas de las organizaciones ya están llevándolo a cabo, están innovando en este campo. Luego lo veremos seguramente en los mensajes que se han analizado y lo veremos durante la jornada. Es importante también que las redes sociales nos hagan o les hagan reflexionar a las organizaciones qué planteamiento tienen de la propia organización. Tienen que pensar cuáles son sus nuevos objetivos, si es que los tienen, si esa estrategia de comunicación es la mejor o no. Tienen que replantearse todo, quiénes son, cómo van a trabajar, cómo van a desarrollar sus estrategias, etcétera, etcétera. Y hasta aquí nuestra presentación y abiertos ahora que se ha ido Isidoro a que hagáis alguna pregunta mientras llega, antes de pasar a la siguiente mesa redonda. A mí me gustaría si podías comentar algo sobre el papel que tiene ahora mismo la figura del Community Manager en lo que es el departamento de comunicación de las ONGs, si es una figura que tiene importancia actualmente o si es algo que está reservado solo pues para las grandes multinacionales o qué relevancia tiene esta figura ahora mismo en las ONGs. Sí. Bueno, yo creo que al menos cuando hablamos con todas estas ONGs, que ya ha transcurrido aproximadamente un año y las cosas han cambiado, ¿no? Han evolucionado, esto corre todo muy deprisa. Lo que apreciamos es que, a diferencia de lo que sucede en las grandes empresas, en las grandes marcas, no está tan profesionalizada la gestión de la comunicación, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, a través de la figura del Community Manager, ¿no? Es muy habitual que muchas empresas o cualquier marca contrate a una agencia independiente, externa, la gestión de esa comunicación, una agencia especializada en comunicación 2.0, ¿no? en gestión de comunicación en redes sociales. Esto no es tan habitual en las ONGs, o por lo menos hace un año prácticamente no era nada habitual. Todas las personas con las que hablábamos eran personas de la propia organización que se encargaban, entre otras cosas, o solo de eso, depende del tamaño de la organización, de la gestión de la comunicación en las redes sociales. Excepto en el caso de Greenpeace, que curiosamente era la única organización que tenía una figura que ocupaba ese papel y era la que tenía más relevancia y se había convertido en el referente, que os acordaos, que el resto de las organizaciones les preguntaban a ellos. Es verdad lo que dice Antonio, la mayoría de ellas, cuando nosotros hicimos este trabajo, estaban aterrizando en el mundo de las redes sociales. Ellas mismas no sabían, venían a nuestras reuniones casi a aprender, a preguntar, a intercambiar información, lo que se llama ahora el concepto del networking, a buscar sinergias entre unas y otras, a ver cómo podían posicionarse. Y el gran problema que tenían eran sus propios, en el staff, jefes, por decirlo de alguna forma, los que estaban por encima de ellos, que, como decía bien Rebeca, percibían que estaban perdiendo el tiempo. Yo he estado ahora mismo, recientemente, en el Congreso de Investigadores Audiovisuales, que se ha centrado en este tema, el de la comunicación en la web 2.0, y han ido figuras muy relevantes del mundo de la comunicación. Y, por supuesto, que ha aparecido la figura del Community Manager como una figura estrella. Todas las organizaciones hoy en día lo tienen. Es una figura muy compleja y que se vende muy fácilmente. Es decir, hoy un Community Manager es una persona que ha hecho un curso de 50 horas sobre unos usos muy específicos de las redes sociales y se creen que por eso ya son los gestores de las redes. Eso es mentira, no es verdad. Es una figura de una enorme responsabilidad, hacerlo bien es muy complejo, requiere realmente un gran conocimiento de comunicación, tener muy claro el plan de comunicación digital, saber, como decían Antonio y Rebeca, con claridad los objetivos, porque empresas de la entidad, y hemos visto casos muy concretos como el Banco de Santander, solo tienen 2.000 amigos en Facebook y tienen un Community Manager. Algo no funciona, es decir, tener perfil en las redes sociales, tener un Community Manager no garantizan el éxito. El éxito lo garantiza la estrategia, el plan de comunicación y el uso adecuado de las redes para lo que los objetivos marquen.
Si eso no se produce, por mucho que estés presente en todos los medios, no vas a tener ningún éxito. Desconfiad de los cursos de 50 horas. No sirven para nada, absolutamente para nada. Es una figura mucho más compleja que todo eso y requiere realmente mucho más desarrollo, ¿eh? Y, por supuesto, mucho conocimiento de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales, ¿eh? Hola. En base a lo que acaba de decir, de que es bastante importante que se tenga en cuenta que no garantiza el éxito el hecho de tener un community manager, me ha preocupado bastante que no se sepa cómo medir la eficacia y que han comentado que no tienen ninguna salida o que no saben realmente cómo llegar a ese éxito. No tienen ni siquiera alguna medida o alguna hipótesis o algo que pueda indicar una cierta... Vamos, que el trabajo que yo pueda hacer, como si trabajo en una organización, pues sirva para algo. Que quiero decir que yo quiera trabajar, esté trabajando y que tenga la posibilidad de tener un éxito y de no estar... Te voy a devolver la respuesta a la gallega. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tienen éxito las convocatorias del 15M? Pues depende. ¿No lo tienes Puede claro? que sí. A ver, que levanten la mano los que crean que tienen éxito las convocatorias del 15M. ¿Una sola persona? ¿Dos? ¿Tres? Ah. ¿Cómo se convocan? Por redes sociales. Las métricas de las redes sociales te dan ya una medida de eficacia, de gente que quiere ir al evento, etcétera, etcétera. Pero luego las ONGs y las organizaciones en general tienen una forma de medir y es cuánto de las campañas que ellos están dinamizando, cuánto éxito se produce por el éxito final del proceso. Quiero decir que cuando en la más paradigmática de todas, la salvemos a Milla, ¿no? de la lapidación, pues consiguió retrasar la lapidación. Yo no sé si tuvo 1 millón de clics, porque entonces eran a través de la web 1.0, no era por redes sociales. No sé si fue 1 millón de clics o fueron 500.000, me es indiferente. Y yo sé que no lapidaron a esta mujer. Y esto se movió a través de la web 1.0. La convocatoria del 15 de octubre tuvo éxito. Una cosa que movilizó a 86 ciudades en el planeta. Pues no lo sé si tuvo éxito o no, pero a ver, ya me dirás quién tiene esa capacidad de movilización. Sí, yo el problema lo veo con respecto a las organizaciones, que me puede aparecer una publicidad de Greenpeace o de grandes multinacionales o la misma página en el perfil y puedo darle a aceptar porque me sienta comprometida, pero nunca jamás vuelvo a meterme. Bien. Prefiero ocupar en otras cosas. Quiero decir que esto es un problema para nosotros si nos vamos a dedicar a ello, porque necesitamos saber que esas personas quieran estar inculcados, quieran estar dentro de ello. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que nos planteaban las organizaciones. Cuantitativamente, que es lo que dice Isidoro, se puede medir, igual que se puede medir cuántas visitas recibe la página de Nestlé, no sé. Cuantitativamente es fácil, pero lo que a las organizaciones les interesa es medir si hay algo más allá de esos números, ¿no? Que esa es la dificultad y eso es lo que supongo que te preocupa, ¿no? Es saber si esos 10, 12, 200 o 3.000 amigos que tengo, si realmente están con la organización porque un día les apareció la invitación de hazte amigo de Greenpeace, le dieron al sí y no volvieron a saber nada, o si realmente están pendientes de las publicaciones que Greenpeace hace y que reciben en su muro, si realmente están comprometidos con Amnistía Internacional cuando reciben una invitación a mandarle una carta al presidente del Congo para evitar determinadas situaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el problema, ese es el que no sabemos el cómo. A lo mejor esa semillita que hemos echado en ti pues te invita a investigarlo, ¿no? Las organizaciones te lo van a agradecer eternamente porque están todavía intentando averiguar cómo. Y en cualquier caso hay una visibilidad. Cuando Greenpeace lanzó la campaña de Salvemos los bosques de Indonesia, pues efectivamente hubo muchísimos comentarios en los muros, hubo una gran presencia en los perfiles de Nestlé, donde los propios activistas o ciberactivistas iban dejando mensajes. La incomodidad que generó en la página de Nestlé
como mínimo obligó a renegociar el tema de la comunicación con Greenpeace, y Nestlé tuvo que llamar a los responsables de Greenpeace para replantear el tema de esa comunicación y de esa confrontación que se estaba produciendo, porque de alguna manera esa visibilidad estaba atacando la reputación de la compañía. Que luego eso se tradujera en un mayor incremento o decremento de la venta del Kit Kat, pues yo no lo sé, eso lo sabe Nestlé, y si lo sabe y perdió, no nos lo va a decir, porque es parte de su estrategia de mercado, pero que sin duda esa comunicación incomodó, generó un replanteamiento de la propia comunicación, como mínimo, de Nestlé para el tema de su fabricación de sus productos, pues evidentemente algún tipo de impacto tuvo, ¿eh? Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de acción, evidentemente. ¿Cuánta gente pues puede plantearse un compromiso hasta un punto y no hasta otro? Es decir, ¿cuánta gente, por ejemplo, es donante y no voluntaria? ¿Cuánta gente es activista y no donante? ¿Cuánta gente es simpatizante y no voluntaria y no donante? ¿Cuánta gente? Bueno, pero todo eso crea el tejido social. Todo eso lo que crea es ese sustrato, ¿no? Es como los famosos castellets, ¿eh? Mucha gente abajo y muy poquitos arriba. Eso es. Que yo, en base a mi humilde opinión y como público objetivo, realmente me interesa más algo cuando me llama la atención de forma innovadora, que es lo que han dicho, siendo más agresivo o más creativo, diferente al resto. Y que creo que es algo que las empresas deberían tener en cuenta y dar ese apoyo a los community manager o encargados de esto. Eso están poniendo ya en marcha. Ya saben que una nota de prensa en Facebook no sirve de nada, ¿no? Que es mejor poner una imagen impactante o un foro de debate. La última, si os parece, para dar paso a la siguiente mesa, porque si no... A ver, yo quería decir una cosa, es que corríjanme si me equivoco, pero herramientas sí que hay para medir por lo menos la repercusión que está teniendo en el momento una campaña en las redes sociales. Igual que cuando ocurrió lo de la acampada de Sol, lo del 15M, se pudo medir objetivamente que era trending topic y que no lo era. Se puede marcar palabras claves, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, ¿no?, para saber de qué está hablando el público en ese momento. Y también, bueno, como contestación un poco pues a mi compañera Bea, decir que, o sea, realmente la televisión no es una cosa, o sea, que no es una cosa exclusiva de Internet este problema, creo yo, ¿no? Porque la televisión tú estás poniendo 15 minutos de anuncios continuamente y el resultado final es la mejor manera de comprobar si realmente, porque te estén poniendo esos anuncios en la tele, te estás dando cuenta o no, ¿no? O sea, quiero decir, que los 2.000 amigos del Santander signifiquen algo o no, es lo mismo que si tú estás viendo la televisión y te está diciendo algo el anuncio, ¿no? O sea, no, vamos, quiero decir que no lo veo como un problema. No, lo que yo quería decir del Santander no era que si se implicaban o no, era que como la política objetiva de la compañía estratégica de comunicación no es permitir que los usuarios del Santander opinen, porque se llevarían un disgusto muy grande, seguramente, si opinaran de lo que está pasando con la banca en España, como no realmente lo que les interesa no es eso, lo hacen simplemente por moda. O sea, yo lo que quería deciros es que estar porque hay que estar, porque si no estás no existes, no sirve de nada. Tener un community manager, porque si estás y no tienes al community manager, aquello se te va cayendo y al final se queda obsoleto y le salen telarañas, tampoco sirve de nada. Lo que sirve realmente es un plan de comunicación digital, tener muy definidos los objetivos, saber para qué te sirve la red y estimular el movimiento en la red para generar esos objetivos. Eso es lo que sirve. Y eso no se aprende en un curso de 50 horas. De todas, bueno, solo una cosa, es cierto, tienes toda la razón, existen herramientas para medir, ¿no?, la repercusión de lo que tú haces en las redes sociales y herramientas que son gratuitas, pero el problema que nosotros vimos es que muchos de los que participaban, de los que gestionaban la comunicación en las redes sociales de las ONGs, las desconocían o no las utilizaban o simplemente no tienen tiempo, porque tienen muchas cosas más que hacer, para dedicar tiempo a medir la repercusión de lo que hacen en las redes. Eso por una parte. Y luego sobre lo que decía antes tu compañera, ellos a veces diferenciaban entre lo que era conseguir, lo denominaban así, alguno de ellos, ¿no?, activistas online y activistas offline. Es decir, no toda la repercusión debe medirse por luego cómo los ciudadanos se comprometen con esa organización y en los proyectos y actividades que lleva a cabo esa organización en el mundo real, sino también cómo se comprometen, aunque sea un compromiso un poco más ligero, digamos, podría considerarse más ligero, cómo se comprometen en el mundo virtual, en el mundo de la comunicación 2.0, ¿no? Ellos diferencian esas dos cosas. Las dos se pueden medir. El problema de la medición de la eficacia en las redes sociales probablemente sea el mismo del de la medición de la eficacia de cualquier comunicación
publicitario o no en cualquier otro ámbito, ¿no? Que a veces consigues más fácilmente una medición cuantitativa y más difícilmente escarbar en esa medición cuantitativa y conseguir información cualitativa, ¿no? Pero el problema principal no es que no existan las herramientas, es que no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen personas dedicadas exclusivamente a ello, ni contratan, en la mayor parte de los casos, a una empresa o una agencia que se pueda encargar de ese seguimiento, yo creo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Vamos a dar paso a la siguiente mesa porque ya llevamos media hora de retraso. Y yo no sé si los siguientes pilotos van a saber recuperar en vuelo el retraso de salida, pero vamos, espero que sí. Damos paso a la mesa de redes sociales en agencias. Muchas gracias. Quedaos.